Biden anda de tan mala suerte que este sábado se cayó mientras montaba bicicleta en Delaware, un reflejo del desastre de su gobierno. Del norte. Va cuesta abajo tras la especulación de un proceso inflacionario cuyas últimas cifras rebasan un récord histórico de 40 años. Y es que la Reserva Federal no ha podido frenar el golpe. En menos de 24 horas se registran pérdidas significativas. Por una parte, el Nasdaq cae un 4%. En cambio, el Dow Jones se desploma más allá del 20%. Esta situación hace que se pierdan las ganancias logradas por los inversores a partir del complejo tan tenso que se vive y se empeora por la inactividad de la Reserva Federal. A esto se le suma que desde enero de 1982 no se veían tantas subas de precios ni condicionantes que afectan la economía de la principal potencia imperialista. La verdad es que ahora no hay justificación a la mala administración interna de Biden. Muchos especialistas se cuestionan, ¿qué hará el líder demócrata para resolver la situación? Lo cierto es que la problemática interna crece y no hay una resolución urgente al fenómeno. La inflación será la peor que se temía para este año, advirtió el grupo de banca y valores Goldman. Estados Unidos hacia el desastre. El propio presidente Biden reconoce la gravedad de la situación mientras intenta repartir culpas y responsabilidades. El precio de las gasolinas dentro de las peores preocupaciones de la población. Y es que la crisis en Estados Unidos ha llegado a un límite. Y es que de acuerdo a especialistas, la economía de Estados Unidos tiene un 40% de probabilidad de entrar en recesión en el 2023. De acuerdo a la información, los economistas del Bank of America ven aproximadamente 40% de probabilidad de una recesión en Estados Unidos para el 2023, con una inflación elevada que alcanzó su nivel más alto en 40 años. De acuerdo con un informe de investigación del banco estadounidense, se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB de Estados Unidos, se reduzca casi a cero en la segunda mitad del próximo año, a medida que el impacto rezagado de las condiciones financieras más estrictas enfríe la economía, mientras que para el 2024 ven solo un modesto repunte. Es el artículo clave del fin de semana. Nouriel Roubini ha firmado un artículo en el que pone ya el punto sobre la I en el momento clave en el que Europa va a entrar en las próximas semanas. Dice que ahora mismo, con la fotografía que tiene Europa e incluso antes de que suba los tipos de interés el Banco Central Europeo, viendo cómo se está deteriorando la economía de la zona euro, viendo el crecimiento de Alemania, de Italia, de España, de Francia, todos en el entorno del menos 0,2 y el más 0,3 intermensualmente, cree que esa recuperación anémica lo que va a provocar es una entrada en la recesión en pocas semanas. Dice Nouriel Roubini en ese artículo de Financial Times, el profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, que aunque todo el mundo estaba mirando a Estados Unidos, el problema lo tiene Europa y que poco puede hacer el Banco Central Europeo, que debe hacer una subida de tipos, pero que la recesión puede llegar incluso antes de que en esa reunión de julio Christine Lagarde suba los tipos de interés. Eso sí, si al final se entra en recesión, tal y como también Christine Lagarde iba apuntando en las últimas reuniones del Banco Central Europeo, no se podría hacer una subida tan fuerte como la de Estados Unidos por el riesgo a que la recesión se profundice. La clave fundamental del artículo de Nouriel Roubini está en el shock de oferta por un lado y en el deterioro de la demanda interna del gasto de las familias que ya se iba viendo, y además alude a un crecimiento inferior en salarios y creación de empleo, y sobre todo le pone entre comillas la manera en la que está creciendo Europa, a pesar de lo que dicen los distintos ministros de economía, entre ellos la española
Nadia Calviño. Recuperación anémica tras la pandemia. No fue una salida potente como la de Estados Unidos o como la de otras regiones, por ejemplo, América Latina, que sí que vieron en Sudamérica un crecimiento muy importante después. En Europa, distintos países, hay una ola de calor en toda Europa. Ustedes me dirán, bueno, esto no es nuevo. Sí, forma parte del cambio climático. Solo que en las condiciones que estamos ahorita viviendo en el mundo, esta ola de calor supone más demanda de energía, más demanda de electricidad, activándose la gente con, sobre todas las cosas, con los electrodomésticos, los aires acondicionados. Tienen que salir a las calles a buscar agua, a buscar refugio, a tratar de frenar esa ola de calor. Por ejemplo, en España ya hubo picos de peticiones de electricidad, lo que supone más consumo de gas, lo que a su vez va en desmedro de las reservas que quería acopiar la Unión Europea. Y a su vez, con todo este problema que Rusia le ha venido disminuyendo y ha venido fraccionando el envío de gas a prácticamente toda Europa, ¿ustedes creen que llegado el invierno los 27 van a tener suficientes reservas para enfrentar el invierno? Según Bruselas, hasta los momentos ellos están tranquilos por ese lado, porque dicen que en promedio tienen un 50% de las reservas para enfrentar el invierno. Yo no me lo creo, pero bueno, vamos a confiar en sus cifras. Ahora, este problema que estamos viendo a Alemania y a Canadá echándose candela entre ellos por el tema de las sanciones que le metieron a Rusia y por el tema del aparato que tiene Canadá y que no han reparado, que la empresa alemana Siemens prácticamente se ha negado a reparar, y que no hayan cómo enviarlo a Rusia para la reparación del Nord Stream 1, con lo cual se está fraccionando el gas, están recibiendo menos cantidades la mayoría de los países, y esto, si te sumas a la ola de calor, a la demanda de gas, de los picos de energía, va a echar para abajo. El Papa Francisco consideró que ante los conflictos armados que hay en todo el mundo, para él ya se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, algo que debería hacernos reflexionar a todos. El mundo está en guerra. Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a trozos. Para mí hoy se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, y esto es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Qué pasa a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo?, indicó. En una conversación que el pontífice tuvo con los directores de las revistas jesuitas, la cual retomaba Vatican News, el Papa consideró que lo que está ocurriendo en Ucrania toca más a nuestra sensibilidad por estar cerca de nosotros. Sin embargo, apuntó que la guerra ocurre también en otros lugares. Hay otros países muy lejanos. Piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte del Congo, donde la guerra sigue y a nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años. Piensen en Myanmar y en los Rohingya. Ante ello, el Papa alertó que lo que ocurre es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que pensar que en un siglo ha habido 3 guerras mundiales, con todo el comercio de armas que hay detrás. Sobre lo que ocurre en Ucrania, el pontífice solicitó no reducir la complejidad de los conflictos a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos, y rechazó que ello signifique que apoya a los rusos. Llegados a este punto, algunos me dirán, pero usted es pro Putin. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa, añadió el líder espiritual. Dice que el Papa Francisco dijo que la invasión rusa a Ucrania de alguna manera fue provocada. Atención a esta noticia porque dice muchísimo. Dice, el Papa Francisco afirmó que en su opinión se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, pero quizás más sorprendente que eso es que el sumo pontífice consideró que la invasión rusa a Ucrania quizá de alguna manera fue provocada o no impedida, según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, y que este martes publicó la Civitas Católica.
lo dice todo. Amigos, lo dice todo con muy pocas palabras. Señor Pedrosa, el Papa está diciendo más o menos que tanto Estados Unidos y la OTAN pues provocaron, digamos, a la bestia para que la bestia invistiera y invadiera Ucrania, y que de alguna forma Ucrania ha sido utilizado como el títere de todo esto para hacer un enfrentamiento directo entre lo que es la OTAN y Rusia, y bueno, a ver quién gana, ¿no? Lo que pasa es que eso, en realidad muy pocos canales y muy pocas personas han tenido la valentía de decir las cosas, por lo menos de mostrar la otra parte, ¿no? Porque aquí todos nos fuimos, pobrecito Ucrania, a Rusia, a la Federación Rusa, independientemente de que sea gobernada por el señor Vladimir Putin o por Perico de los Palotes, la vienen provocando desde el 91, desde que el señor Bill Clinton, fue después que Clinton dijo que la OTAN tenía que ir más allá de Alemania. Y había sido un acuerdo cuando la Unión Soviética se estaba desmoronando, que Rusia le había pedido a la OTAN, está bien, nosotros estamos débiles, no se expandan más allá de Alemania, no se metan para acá. Resulta que se han metido en otros 17 países. Y don Fernando tal vez discrepará conmigo porque es un excelente jurista, pero hay algo que es absolutamente cierto, que es que si bien las naciones son iguales de derecho, la verdad es que no lo son de hecho. Pero ¿no cree usted que aquí lo que se está viendo es un poco que el Papa está levantando la voz contra Biden y Soros, que de alguna forma han sido los que en cierto modo han ido marcándole, digamos, los pasos, y se está poniendo del lado más del marxismo radical, digamos, que las potencias de Occidente? Yo no espero de su santidad que haga ese gesto de voltearse o de oponerse a Soros y a Biden. La verdad es que la guerra solamente fue postergada 4 años, porque fueron los 4 años de presidencia de Donald Trump. Pero eso siempre ha estado en los planes tanto de un sector muy importante, hoy el que domina el Partido Demócrata de los Estados Unidos. En un foro en San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin se sincera y dice la verdad sobre lo que está pasando en Ucrania. Y curiosamente coincidiendo con algunos generales de Estados Unidos. Que lo que estábamos viendo allá en Ucrania no es realmente una guerra local por territorio o por tierras. No es tampoco por el hecho de que sea un conflicto regional, sino lo que verdaderamente se está peleando en Ucrania es la primera disputa mundial entre Estados Unidos y Rusia, y que al final de esta va a haber una nueva hegemonía, que lo que se está peleando ahorita es quién es el dueño del mundo, en otras palabras, qué país o qué hegemonía o qué alianza va a dominar el planeta en los próximos 50 años cuando menos, que eso es lo verdaderamente trascendente. Por eso este conflicto en Ucrania se está dando en muchos niveles y en muchas pistas, porque no solo es meramente militar, no solo es misiles, municiones, artillería y soldados, sino como lo hemos visto también es una guerra económica internacional que además se expande a nivel global con muchos actores, ¿no? Que sean impactados varios países al mismo tiempo, y ahora una guerra también alimentaria, una guerra energética, y que al final pues está empezando a cada vez a ser más y más global. Eso es lo que también al final señala Putin, que terminado el conflicto las cosas van a ser muy distintas, incluso se está peleando la dominancia del dólar, las criptomonedas, todo se está empezando a cambiar y va a haber un nuevo equilibrio, un nuevo orden mundial.